Well, I think we have seen many studies that show us that even with the technologies that we have today, we can decarbonize our societies. From the science, there is no question that we have to do it. And actually, it's a smart way of developing our countries. It's much smarter to invest into, let's say, mitigating climate and adapting to the consequences we cannot mitigate at an early time, because the climate change will happen, and the more we wait, the more expensive it will be for us. As a planet, we need to figure out a way to comply with what the scientists are saying we need to do, which is to get our emissions to net zero by 2050, no later than 2050. That is an incredibly difficult task. And I think what this event today will do is share some of the thinking about how we can do that. La función principal del panel va a ser poder plantear una serie de pensamientos de diversos actores sobre cuáles son las rutas para la descarbonización. El objetivo principal es reflexionar con diversos actores de lo que significa la descarbonización de la economía, que es un término como un poco comprendido para muchos sectores. Tiene que ver con varios temas, entre los que se encuentra también toda la parte social. Hemos sido un país líder que ha venido desarrollando varias acciones, ¿verdad?, a nivel mundial, y como líderes el hecho de reducir la emisión de combustibles fósiles es muy importante. Que nos permitan ser los anfitriones de un evento de esta categoría evidencia que la comunidad internacional reconoce que Costa Rica es un líder en esta materia. Hoy tenemos aquí una ventana con todos los países del mundo para decirles que en este pequeño país hemos hecho las cosas bien y las queremos seguir haciendo. So there is a lot to learn from Costa Rica. Costa Rica is a small country. Of course, the economy is it's not as huge as it is in China or in Germany or in the US, but still it is a very, very vivid and valuable contribution, and especially an example also for the bigger economies to do something in that, because they have the technologies. It's a matter of goodwill and it's a matter of political leadership in the end. Y me alegra mucho que este evento se realice en Costa Rica, donde cada vez más se oye hablar fuera de aquí la preocupación que el país tiene en esa área. Mira, todos estos eventos ayudan, pero hay una cosa que es fundamental. Si estos eventos no se traducen en una gestión eficiente y diligente de las autoridades, quedarán excelentes discursos, muy bonitas declaraciones, pero con poca realización. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este panel. Hoy vamos a contar con la presencia de Gonzalo Muñoz, es Champion COP25. La figura de Champion fue creada en el Acuerdo de París y su rol es asesorar a la presidencia de la COP para difundir sus mensajes y acción climática, participando en actividades, compromisos e intercambios de alto nivel a nivel nacional e internacional. Gonzalo es experto en gestión medioambiental, miembro del Consejo Asesor Global de New Plastic Economy en la Fundación Ellen MacArthur. También vamos a contar con la presencia de la señora Andrea Mesa Murillo, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Como parte de sus responsabilidades se encuentran liderar la formulación e implementación de políticas y proyectos climáticos y la puesta en acción de la contribución nacionalmente determinada NDC. También contamos con la presencia de Nicole Wilkie. Ella es jefa del equipo negociador del Ministerio de Ambiente de la República Federal Alemana. La señora Nicole es directora de la División de Política Climática Internacional en el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear desde el 2004. Dirige el equipo negociador en las próximas negociaciones sobre el clima en la COP25 y ha sido jefa del equipo negociador en varias ocasiones anteriores. También contamos con el director de Estrategia y Política
de la Union of Concerned Scientists. Intentamos hacer la traducción al español, pero era un poco extraña. El señor Meyer posee más de 40 años de experiencia en política energética y ambiental y es experto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París y otros aspectos de la política climática internacional. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, también contamos con la diputada Paola Vega. Ella es congresista costarricense, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, es diputada de la fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana y actualmente es la presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente en nuestro Parlamento. Muchísimas gracias a todos y todas por estar acá en este panel de descarbonización de la economía, retos y rutas. Para iniciar, precisamente, nos interesa que doña Andrea nos explique cuáles son los principales puntos detrás del Plan Nacional de Descarbonización de nuestro país. Bueno, gracias. Buenas noches. Estamos también con el inicio de la PRECOP, así que es un momento de muchísima energía, muy emocionados de tenerlos aquí. Bienvenidos, bienvenidas a Costa Rica y esperamos que este sea un evento muy constructivo y positivo para todos. Y el plan de descarbonización, yo creo que lo más relevante es decir que es un tema de modelo de desarrollo y es siempre un elemento que resaltamos constantemente. No estamos hablando de un plan ambiental y justamente retomo las palabras de Sara. Estamos haciendo una apuesta por pensar en cuáles son esos empleos en el futuro que podemos generar, partiendo de que con el Acuerdo de París la comunidad internacional definió que vamos a tener un nuevo norte en las economías que ya no dependen de los hidrocarburos para movernos, para producir, y esto también, si bien genera algunos miedos, porque hay cambios profundos que hay que hacer, genera muchísimas oportunidades. Y yo creo que es pensando en esas oportunidades justamente que se hace esta apuesta a país, un país que tiene muchos recursos naturales, una biodiversidad impresionante con la que producimos electricidad, pero con la cual además podríamos seguir manteniendo toda la economía, electrificando los diversos usos, que es un poco lo que nos dice la ciencia, haciendo esa visión de alineamiento de qué es lo que tenemos que hacer para hacer emisiones netas cero, entender entonces los cambios que hay que hacer en los diversos sectores. Con el plan al final es un poco identificar dónde es que están las emisiones, en el transporte, cómo construimos, cómo operamos edificios, qué pasa en la industria y cómo son los sistemas agroalimentarios también y las dinámicas productivas que hay ahí, y definir, encontrar opciones tecnológicas, rutas de descarbonización claras y definir esas medidas de corto, mediano y largo plazo. Aunque tiene una meta al 2050, lo clave del plan es que los cambios hay que hacerlos ya. Entonces, desde esa visión, esa es la apuesta que se puso con el país, con esta política pública de modelo de desarrollo. Y Andrea, el avance en este momento de la política, ¿cómo podríamos, digamos, plantearlo? ¿Vamos ya bastante avanzados? ¿En qué momento estamos? El plan se lanzó en febrero de este año, sale oficializado en julio, es decir, su oficialización es muy reciente, pero estamos dando pasos gigantes en su implementación. Se están tomando una serie de normas complementarias que dan esas condiciones habilitantes. Tenemos una clara apuesta por electrificar el transporte y creo que los hitos son enormes de lo que el país está avanzando en esa materia. Vemos que estamos haciendo en la materia agropecuaria también, que está haciendo el sector cafetalero, que están haciendo los ganaderos. Vemos cosas muy interesantes en el sector de la construcción, cuando hablamos de ese diseño bioclimático. O sea, hay cosas que están haciendo un cambio estructural en ese esquema. Entonces, ¿cómo va ese nivel de implementación? Estamos apenas empezando, ¿no? No hemos hecho una evaluación formal, el plan se lanzó hace poco, pero la sistematización que vamos haciendo de las diferentes iniciativas privadas también, sociales, locales, nos da mucha buena esperanza de que estamos encaminados por un buen camino, y esto no quiere decir que no hay retos hay enormes, claro. Y hay una serie de sectores que incluso están cuestionando, ¿no?, cuál es la validez económica de una política de este tipo, pero
pero creo que vamos por buen camino. Claro, más adelante precisamente vamos a tocar ese tema, ¿verdad? De esa relación entre lo económico, lo político, ¿verdad? Y el avance. Nicole, algo que nos interesa que nos expliques precisamente los principales compromisos de la nueva ley integral en cambio climático de Alemania, que podría ser hasta un ejemplo para tropicalizar en un país como el nuestro. Thank you very much, and thank you for having me here to participate in this really important discussion. To give Es muy you a little bit importante of para darles un poquito de context, contexto. Alemania es parte de la Unión Europea en el sentido de que tenemos parte de nuestra, formamos parte de la Unión Europea del esquema de desvanecimientos y esas son emisiones que no podemos controlar a nivel doméstico, pero hay varios sectores que no están bajo el esquema de desvanecimiento de la Unión Europea y en ese sector tenemos que enfrentar, nos hemos establecido hace ya algún tiempo una meta de reducción de menos 65% hasta el 2030 y recientemente, a partir de septiembre, el gobierno acordó este paquete climático y constituye 66 medidas en total que nos van a ayudar a llegar a ese menos 65% que estamos buscando. Y es una combinación de incentivos financieros dados a varios de los sectores, tal como un ejemplo que les vamos a dar a hogares que van a cambiar sus sistemas de calentamiento de combustibles fósiles a renovación hasta 40% del costo de inversión. Y luego tenemos leyes regulatorias que básicamente establecen estándares y qué es lo que las personas van a tener que hacer en el futuro para las industrias, por ejemplo. Simplemente hemos mencionado y el tercer instrumento principal que nos va a ayudar a lograr esas metas es establecer un precio al carbono, lo cual no hemos tenido hasta el momento en Alemania, que nos va a permitir no solamente a través del tiempo hacer que las personas repiensen sus decisiones de inversiones, pero también que nos permitan regenerar ingresos que nos van a ayudar a financiar todo el paquete. Cubrimos todos los sectores, comenzando desde el sector de electricidad y la energía renovable, por ejemplo, en los hogares, ya lo he mencionado, el transporte, ahí es donde nuestras emisiones han crecido. Y ahí estamos como por detrás y todavía tiene que ver con electrificación del sistema. Pero también se acerca nuestro sistema de transporte más eficiente y esto nos lleva a la agricultura. Son 66 medidas que estamos tomando, no puedo hablar de todas definitivamente. Nicole, más allá de la iniciativa que usted acaba de explicar, también porque es importante descarbonizar la economía, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de la necesidad y bueno, se están haciendo cosas, ya usted nos explicó esta ley, pero además, en síntesis, ¿por qué es importante descarbonizar la economía? Well, science is very clear. The La climate ciencia change es muy clara, happens. el cambio There is climático no doubt sucede, about no that. hay la más So mínima we duda al have to respecto. address that. And Entonces it's tenemos much que enfrentar eso y es mucho cheaper más to start this process barato of comenzar este proceso de descarbonizar, de volvernos carbono neutral para mediados del siglo que esperarnos para el costo de la adaptación y eso es de lo que se trata. Claro. Yes, of course. Existen, y ahí There voy are, a pedir la ayuda a Gonzalo, and I'm going to ask existen, Gonzalo for digamos, help. costos de descarbonizar, There are, ¿verdad? costs Y ya for decarbonization, Jacobo, right? ¿verdad? Y también Nicole lo han planteado, ¿verdad? Hay Jacob sectores que van a mentioned it tener que already. cambiar sus There patrones de is producción y de sectors that have to change consumo, their ¿verdad? ¿Cómo podemos compatibilizar, ¿verdad?, la necesidad de descarbonizar con estos costos y estos cambios en todos los patrones que tenemos que cambiar? Me complica comenzar por los costos y no por la oportunidad. It forces me to begin by the cost and not the opportunities. That's the first mentality that we have to change. We can Pero continue tenemos on la evidencia que focalizing on Nicole the nos cost acaba when we de have the evidence that resaltar. Nicole has just mentioned. Y sabemos además que en la historia la humanidad ha cambiado de forma radical muchas veces. No terminó la era de piedra porque nos quedamos sin piedras. Es porque necesariamente había algo mejor y estamos evidentemente enfrentando un escenario donde hay cosas mejores. Y la agricultura, la ganadería, la forma como hemos producido en el contacto con la naturaleza nos debe impulsar
a, uno, no perder el miedo de dejar combustibles fósiles abajo. Ese debe ser parte de nuestra motivación. Pero por otro lado, aprender a relacionarnos con la naturaleza de una forma distinta, empezando por dejar de destruirla. Tenemos que meter un mindset de terminar con la deforestación, empezar con la regeneración, y ahí está repleto de oportunidades. Evidentemente, cuando estamos hablando de agricultura a pequeña escala, va a requerir ciertos subsidios y va a requerir de ciertos apoyos del gobierno o de los sectores multilaterales, pero cuando se trata de agricultura a gran escala, se puede y se está logrando hacer con grandes beneficios en eficiencia, en menores costos y desde luego en poder traspasar ese valor que estamos generando en el sistema productivo a los clientes y consumidores, no solo en el sector agrícola, también en el sector forestal, en los textiles, desde luego en todos los sectores donde hoy en día nos estamos relacionando con la naturaleza, incluyendo el sector ganadero. Claro. Alden, ya pues Gonzalo, digamos, adelantó un poco más. Bueno, cambió además el enfoque de la pregunta, más desde las oportunidades y no desde los costos. Pero, por ejemplo, el sector agrodependiente de combustibles fósiles va a tener que cambiar ¿qué cosas? ¿Cuáles otros sectores también se tendrán que modificar radicalmente, aunque ya nos adelantaron bastante? ¿Y cómo, digamos, se plantea compensar en esta, digamos, transformación a los sectores que son más vulnerables en ese sentido? Uno de los retos es que este problema que tenemos de descarbonizar casi todos los sectores de la economía. Entonces, el sector de la energía es como 70% de la globalización. Son tres cosas que tenemos que hacer en el sector de la energía. Tenemos que hacernos más eficientes en la manera en que utilizamos la energía en nuestros vehículos, en edificios, en nuestras casas y en las fábricas. Tenemos que electrificar más del sector energético. Tenemos que cambiar el transporte de petróleo a electricidad. Otros sectores tienen que electrificarse y tenemos que decarbonizar el sector eléctrico. Tenemos que llegar al punto donde está Costa Rica, obteniendo casi toda su electricidad de lo renovable. Mi país está en solo 15%. Tenemos que mejorar mucho en eso. Otros sectores también tienen que hacerse. El uso de la tierra, el forestal, la agricultura. Pero eso es parte del gran reto. Y como usted lo dijo, hay trabajadores y hay comunidades en ese sector de la economía que van a tener que pasar por una transición dramática. No los podemos dejar atrás. Es un asunto de justicia y de equidad, pero también es un asunto de política. Si nosotros no traemos a todos los sectores de la sociedad, no vamos a tener los cambios que necesitamos. Entonces tenemos que tener un sistema para esas comunidades, tenemos que tener capacitación económica y entrenamiento, tenemos que tener cuidado de los trabajos y pensiones, tenemos que cambiar los ingresos que no vengan del petróleo, y lo bueno es que podemos hacer eso con una participación pequeña, relativamente pequeña, de los ingresos que se dan con el combustible fósil. Ahora, la primera ley lo que yo diría es que la primera ley que tenemos que hacer es que cuando estamos dentro de un hueco, dejemos de cavar, ya no cabemos más en el agujero. Estamos todavía subsidiando la producción y el consumo de combustibles fósiles. Eso es algo que tenemos que dejar, tenemos que poner un precio en el carbono y no pagándole a la gente para que extraiga más. Paola, en Costa Rica, en los años 80 se creó una economía dual, ¿verdad? Por un lado, sectores ligados a los servicios o la alta tecnología, por poner, digamos, un par de ejemplos, se engancharon a la economía y han tenido réditos. Pero otros sectores, de hecho, no se han podido enganchar ni a ese mismo modelo económico y se han quedado atrás en la informalidad y el desempleo. ¿Cómo, digamos, se podría descarbonizar, verdad? Bueno, ¿cómo podría la descarbonización más bien ayudar a sumar e incluir a esta población excluida, y en ese sentido tal vez iniciar con Paola y que Andrea también nos colabore en esta respuesta? Bueno, buenas noches. Antes de responder, quisiera agradecer a la Fundación Ebert por tener un panel paritario, porque así como decía Sara, que no se puede hablar de cambio climático sin jóvenes, tampoco se puede hablar de cambio climático sin mujeres, y tampoco es frecuente tener paneles paritarios, entonces un agradecimiento por ello. Sobre los sectores excluidos, creo que a nivel mundial se maneja un término que viene muy asociado al no dejar a nadie atrás de los ODS, que es el de transición justa. Y justamente ahí hablábamos de que pese a que haya oportunidades, tenemos que garantizar que no haya un choque de paradigma y modelo de desarrollo que genere un golpe muy alto para un sector, porque de lo contrario no estaríamos siendo honestos con un proceso de modelo de desarrollo, sino imponiéndolo, y tampoco es la idea. La idea es generar un cambio de paradigma, un cambio de chip, un juego donde todos ganemos. Y si hay un juego ganar-ganar, es justamente de la descarbonización.
porque no solamente eliminamos las externalidades que hoy por hoy cuestan muchísimo dinero al Estado y empobrecen los estados, justamente, digamos, si dejáramos de gastar tanto dinero en los efectos del cambio climático, para Costa Rica, por ejemplo, se prevé que siguiendo las dinámicas climáticas como están, estaríamos invirtiendo un 5% del PIB en atención de desastres. Y este 5% del PIB genera subdesarrollo, genera problemas con las obras y demás. Si nosotros dejáramos de invertir esto y nos enfocáramos más bien en lograr mejores resultados en acción climática, por supuesto que tendremos más recursos para otras políticas públicas para esta gente excluida. Pero además, el lado que nunca dejan ver de la descarbonización es ese enorme potencial de nuevos nichos de mercado, de empleos verdes que hay. En Costa Rica hay un sector temeroso que cree que descarbonización es igual a desempleo y crisis económica, y todo lo contrario. Hay un gran sector hoy que justamente es este excluido, porque si ponemos un mapa de las áreas de conservación y encima un mapa de la pobreza en Costa Rica, hay lamentables coincidencias, lo que nos dice que si bien hemos conservado bien, no hemos sacado el mejor aprovechamiento ecosistémico de esta conservación, y eso es lo que hay que lograr que dentro de todas estas tecnologías, exportación de alternativas, nuevos mercados y demás, la gente más excluida sea la que lleve la batuta en la producción. Andrea. Gracias. Yo creo que hay dos elementos. Primero, es una falacia decir que el sistema actual no tiene una serie de costos y además una serie de costos negativos sobre ciertas poblaciones. O sea, tenemos un modelo que hoy genera pobreza, y lo estamos viendo, y que genera una serie de externalidades y de impactos negativos en salud, en congestión, etcétera. Entonces, las oportunidades de replantear ese modelo de desarrollo en la ciudad, y voy a ir al caso costarricense, ¿no? ¿Quiénes son en el fondo los que peores impactos llevan del modelo actual? ¿Quiénes son los que al final les toca tomar un bus, sí, más tiempo? Porque si usted tiene algo de dinero puede comprarse un carro, y ese es el caos en el que estamos, pero en el mejor de los casos tiene una serie de alternativas. Pero ¿cuál es la historia típica de una persona? Y lo voy a contar en primera persona. Una muchacha en el salón de belleza al que voy, que me hace las uñas, entonces duraba 2 horas en llegar en el bus, en el sistema de transporte público malo que tenemos hoy. Entonces decide comprarse una moto, porque creo que eso es como lo más barato que puede hacer. Se toma su moto, y ¿cuál es lo siguiente que pasa? Tiene un accidente, ¿no? Estas cosas son las vemos todo el tiempo. Es un sistema muy disfuncional el actual. Entonces, con impactos negativos en calidad del aire, con impactos en congestión, y ahora con una serie de impactos asociados en salud por accidentes de tránsito, etcétera. ¿Qué son las oportunidades de un modelo en la parte urbana de lo que estamos planteando? Una ciudad más compacta, una ciudad donde tengamos que movernos menos con modos motorizados, una ciudad donde el transporte público sea la centralidad, y eso es en el fondo de lo que estamos hablando. Entonces, muchas de estas poblaciones se van a ver beneficiadas. Hablamos también de estos empleos verdes, y en esa parte rural lo que decíamos, es interesantísimo lo que está haciendo el sector cafetalero con el Nama Café, y son en el fondo pequeños agricultores los que están ahí, los que se benefician. Un café que en el caso costarricense sabemos no compite a escala, compite por hacerlo gourmet y ahora bajo en emisiones. Y esos son los elementos que le dan valor agregado a esa productividad, y como lo decía Gonzalo, es una mejora en eficiencia. O sea, la posibilidad de aplicar tecnologías que reducen costos en operación, que permiten hacer productos diferenciados, están ahí. Y si hacemos que esto sea escalable masivamente, creo que esa es la oportunidad de dar bienestar al final a las diferentes poblaciones. Y Gonzalo, precisamente con lo que acaba de plantear Paola y Andrea, ¿cómo asegurarle que los beneficios efectivamente le lleguen a todo el mundo y que la gente que no ha visto la oportunidad la vea? Tenemos evidentemente una serie de desafíos que tienen que ver con generar una transición justa. Y desde ese punto de vista, yo diría que hoy la mayor dificultad no radica en llevar esos beneficios a los usuarios, tal cual como dijo Andrea, es evidente la oportunidad que eso representa, y lo estamos viendo en diversas industrias, ya sea por el lado de adquirir eficiencias, como por el lado de generar entornos más saludables.
Eso es absolutamente evidente y al mismo tiempo cuando los clientes o consumidores son capaces de pagar ese valor. Cuando ya se trata de industrias que deben transitar, por ejemplo, la industria del carbón. El carbón es absolutamente una industria que está obsoleta, que va a desaparecer. Estamos viendo un grado de divestment increíble de inversionistas que estaban colocando dinero en el carbón y lo están sacando. Por supuesto, esos lugares requieren una reconversión de los trabajos, requieren que exista una transición justa para esos espacios y para esas familias. Lo mismo ocurre en la industria del cemento. Sin embargo, hoy tenemos tecnologías que nos permiten desarrollar, incluso en esos mismos espacios, oportunidades de trabajos limpios y por lo tanto generar una oportunidad para que esas personas sean parte de la transición hacia ese desarrollo económico con una economía neutra en carbono. Nicole, precisamente siguiendo con lo que ya planteó Gonzalo de las transiciones críticas, ¿cuáles son las que ustedes han identificado? Imagino que varias de esas están precisamente en la ley que ya nos expuso, pero ¿cuáles son esas transiciones críticas que efectivamente tenemos que, como estados, tomar, digamos, ahí acciones específicas? I think you probably have to look into each and every country because we aren't the same, all of us. If I again may take the example of Germany, we still have a mining sector. It's not very large, but it is regionally very concentrated. Pero está muy concentrado regionalmente, es un sector donde hay mucho orgullo de los trabajadores y para nosotros descarbonizar el sector que no tiene futuro. Fue difícil para nosotros concentrarnos en esto, echarle mano a esta cuestión y deshacernos del carbón en el sector de electricidad, porque Alemania ha sido hace años. También lidiar con la parte nuclear y el carbón es problemático. Lo que hicimos fue crear una comisión que tiene un nombre muy largo en alemán y buscó un cambio estructural y reunimos los que estaban afectados negativamente por la transición y también los que van a encontrar oportunidades que han sido mencionadas. No fue un proceso fácil, tomó tiempo, pero se hizo en esas regiones. Han aceptado de que nos deshaceremos del carbón a más tardar en el 2038 y estamos en la fase de monitoreo en el 2032 a ver si lo podemos hacer antes. Y lo importante es que juntos, la decisión que enfrentamos en el sector, tuvimos mucha inversión pública en esas regiones, entonces las regiones no se queden atrás y que se sientan que es una transición justa y eso es lo que se necesita para, digamos, haya aceptación por parte de la población. Es difícil para el gobierno tomar esa decisión, pero tienen que guiar el proceso de descarbonización y tener la sociedad como aliada. Vamos. Alden, ¿qué sectores nuevos y dinámicos se pueden crear, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser esos nuevos empleos que serían, digamos, el futuro? En Estados Unidos, por ejemplo, el sector más creciente de la economía es energía renovable y eficiente. Cientos de miles de empleos se están creando anualmente y estamos viendo un nuevo análisis de la Agencia de Energía Renovable y globalmente podemos crear miles de empleos dentro de las próximas décadas, pero también añadiría que no es solamente el costo de acción y de transición, hay que enfocarnos en el costo de la inacción. Si no le echamos mano a este problema, la ciencia es muy clara. Los desastres que hemos experimentado recientemente, la supertormenta, los incendios, las inundaciones, que han causado más de 4.000 millones en daños, van a seguir creciendo. Y los más impactados son los pobres del mundo, los más pobres de nuestros países. En mi país, por ejemplo, la comunidad de más bajos ingresos
los que están siendo más impactados, los que tienen menos capacidad de enfrentarlo. No tenemos otra opción que descarbonizar la sociedad porque no hay opción. Si no, no sobreviviremos. ¿Cómo podemos Alden. convencer How can we a estas convince personas, mucho del sector político, de los costos de esa inacción? Porque tal vez hasta un poco irónico cuando uno escucha declaraciones de presidentes, sin decir cuál, usted ya entenderá, que dicen que no entienden el calentamiento global porque cada día está más frío, ¿verdad? Un poco ironizando en este tema. ¿Cómo realmente desde los datos duros, ¿verdad?, que los científicos y las científicas nos han dado y nos han explicado, cómo convencer a este sector político que sigue sin querer convencerse? Well, it's not just No es solamente cuestión de ciencia física. La física es sobrecogedora, es ciencia política. Lo que estamos viendo alrededor del mundo, con la juventud, los sindicatos que se han lanzado a las calles, eso va a cambiar la dinámica política. La realidad es que tenemos que comprometer más al sector económico. Muchas compañías están haciendo la transición cero emisiones en energía renovable, pero están gastando una gran parte de su presupuesto en convencer a los políticos que regulen ciertas partes de la economía. Es voluntad política, es costo-beneficio. El costo de estas energías renovables, pillos LED y todo esto, están creciendo rápidamente. Y hay forma de que sectores en que no se quieren cambiar porque se benefician, cambien. Y aprovechando de que también es un asunto de ciencia política y de toma de decisiones políticas, y bueno, como politóloga y ahora además como representante, ¿cómo ganar el apoyo de las, digamos, a nivel de la ciudadanía, que también era un poco lo que también planteaba Nicole en algún momento, ¿verdad?, de que no puede ser un cambio unidireccional, sino que la ciudadanía también se tiene que involucrar en ese cambio, porque es complejo plantearlo desde, digamos, del otro lado de la acera, cuando yo estoy solo desde la ciudadanía, ¿verdad?, pero también como decisora política, bueno, ahí hay que mediar con muchos intereses, ¿verdad?, de todos los sectores, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio, ¿cómo se podría, digamos, un poco analizar? Sí, bueno, definitivamente ha sido más fácil convencer a la ciudadanía que al sector empresarial y político quizás, pero si algo nos ha fallado es la capacidad de lograr bajar conceptos tan técnicos y datos tan complicados desde lo explicativo al ciudadano común, a la ciudadana común. Hasta que estas personas no logren entender cómo el cambio climático la afecta o le afecta en su rutina diaria. Son los ejemplos que ponía ahora Andrea, cómo cambio climático tiene que ver con congestión vial, cómo tiene que ver con pérdidas de cultivos y de cosechas, cómo tiene que ver con el hecho de que su casa está en riesgo ante inundaciones, claro, y demás. Hasta que no logremos hacer más simple estos conceptos y estos constructos, no vamos a lograr calar de igual manera en las personas. Hoy inevitablemente también hay que combatir toda una serie, la lógica de los fake news no ha escapado al tema climático. A mí me aterra ver, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa diputados diciendo que explotar petróleo en Costa Rica, que ha sido un país históricamente ambiental, es un juego ganador y un juego que puede acabar la pobreza. Entonces tenemos que estar muy atentos quienes construimos política pública y quienes podemos tener de repente una plataforma mediática en la que poder hablar. Tenemos que estar muy alertas a desmentir, a traducir los datos, a hacerlo lo más sencillos posible, pero por sobre todo hablarlo, convertir esto inevitablemente en un tema de modelo de negocio. El sector empresarial no va a entrar de lleno hasta que vea los números comparativos de cómo la eficiencia tecnológica y de cómo los nuevos negocios pueden ser rentables a diferencia de los actuales y el montón de nichos de mercado actuales que hay. Por ejemplo, en Costa Rica, ante la pregunta de cuáles empleos nuevos podrían hacer, es una lista enorme, desde el sector no explorado de las energías como la geotermia de mediana y baja entalpía, la solar, la eólica y
la biomasa, los biocombustibles. Hoy por hoy hay agricultores que no saben qué hacer con sus desechos y estos pueden transformarse en energía y hacer todo un encadenamiento productivo para gente en zonas rurales. Las alternativas al plástico, por ejemplo, tenemos hoy gente trabajando en alternativas a los materiales plásticos desde las formas más creativas, a partir de tubérculos, a partir de un montón de materiales. Entonces es realmente mucho el nicho de mercado que podría hacer, y lo que tenemos que hacer es comunicar mejor y bajar esto a los territorios y bajar esto a todos los sectores. Nicole, además de comunicar mejor, como bien lo plantea la diputada, ¿qué otras cosas también podemos hacer para que la ciudadanía se involucre y el sector político entienda que tenemos que tomar decisiones ayer, no es ni hoy? That's definitely true. Eso es cierto. Es parte del proceso político que esto lleva y tiene que ver con lo que discutimos anteriormente. Debemos comenzar viendo las oportunidades del cambio. Es un modelo de crecimiento y de desarrollo de las economías. Hay grandes oportunidades. Hay negocios que ya solicitan que establezcamos un marco regulatorio para desarrollarse más, y todo eso podemos tenerle, como dije temprano, estableciendo el precio, el carbón, hay un doble dividendo, hacerlo más costoso, invertir en viejas tecnologías y que sea más barato invertir en las nuevas, las novedosas, y nos ayuda a llenar la brecha del sistema financiero, económico. En el caso de Alemania, dijimos que vamos a devolverle a la sociedad reduciendo impuestos en ciertas áreas, y en general la población no se afectará negativamente, sino crear incentivos para el cambio. Aldin, tenemos una institucionalización, un sector institucional que tiende a adaptarse lentamente a los cambios. ¿Qué reformas tenemos que hacer para que los planes de descarbonización funcionen, fructifiquen? We have to get que establecer un marco regulatorio, hablamos de eso, elegir funcionarios, congresistas, diputados que tomen acción, y eso es difícil en mi país. La industria de combustibles fósiles contribuyen mucho en las campañas políticas, y hay que decirle a los políticos que no pueden tomar contribuciones de este sector. Hay que hacer que la comunidad de negocios se movilice, tomen acción dramática, hagan compromisos de transformación. Amazon, una de las grandes compañías de Estados Unidos, anunció en la cumbre climática que iban a ser carbón neutral en el 2022, mucho antes de lo que pensamos. Apple, IBM, compromisos que están haciendo, pero todos no. Todavía muchas compañías temen que si se mueven sus competidores no lo harán y van a perder rentabilidad. Hay que cambiar el marco regulatorio y de impuestos, involucrar todos los sectores de la sociedad, desde las organizaciones científicas. Son los que han dado la alarma, pero no todo el mundo escucha a los científicos. Tal vez tienen que escuchar a los líderes de los negocios, de las diferentes credos, personas en las que confían, sindicatos, y se involucran en el proceso de descarbonización, no solamente a los economistas, a los científicos. Necesitamos a todo el mundo cambiarlo todo, y estamos hablando de cambiarlo todo. Podemos agregar algo a lo que ya planteó Aldin, de qué reformas son necesarias para que los planes de descarbonización funcionen. As I said, you need a combination of Una combinación de incentivos, regulaciones, incentivos para hacer lo correcto, quitarle los incentivos a lo que no es correcto, leyes regulatorias que determinen cuáles tecnologías no se van a permitir a futuro. Y dije anteriormente,
que establecimos el incentivo al cambiar su sistema, digamos, de calefacción combinado con prohibiciones de usar sistemas basados en combustibles fósiles. Uno combina lo bueno, a la gente le gustaría, con un marco regulatorio, y ciertamente el precio del carbón es clave para establecer los buenos incentivos, combinarlos sabiamente. Y qué tan sabio se verá difiere de país en país. Paola. Tips que Alden y Nicole nos han planteado Costa Rica, en qué punto estamos, digamos, avanzando en este tipo, digamos, de incentivos, de regulaciones, etcétera. Bueno, en Costa Rica primero hay que hacer un reordenamiento institucional importante. No puede seguir siendo que el tema de cambio climático tenga bajísimo presupuesto, porque ahí se refleja mucho el tipo de apuesta e inversión que hace un país, y que sea un departamento del Ministerio de Ambiente. Hay que entender de una vez por todas que el cambio climático es un tema que es pertinente a todos los ministerios, al Ministerio de Transporte, al de Obra Pública, a los de Seguridad Social, a todos. Entonces hay que elevarle el rango de alguna manera para que este tema pueda ser visto quizás desde la presidencia o desde un nivel de mayor jerarquía y con un presupuesto adecuado, por supuesto. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería no necesariamente debería seguir las órdenes de la Dirección Climática cuando el tema climático eminentemente pasa la ganadería pasa por lo climático, perdón. Entonces ahí hay que hacer cambios. Estamos comenzando a replantear nuestra política fiscal en términos ambientales, porque ciertamente no hubo esa previsión cuando se hicieron todos los impuestos existentes, y hoy por hoy no tenemos impuestos que ataquen las externalidades, sino impuestos hechos a la creatividad del legislador de turno. Entonces esto es importante porque hay que comenzar a revertir eso, quitar las exoneraciones que hoy por hoy no sirven, ponerlas ahí donde sí se hace un cambio en acción climática, y por supuesto jugar con la lógica del garrote y la zanahoria, incentivar aquellos negocios climáticamente inteligentes y sancionar las externalidades de los que contaminan. Es una batalla difícil, eso sí. En la Asamblea Legislativa yo he presentado algunos proyectos en el sentido de impuesto a las emisiones, a los plásticos de un solo uso, este tipo, para ir comenzando a hacer este cambio, pero hay mucha resistencia de un sector empresarial que se niega a cambiar hoy, pero que no entiende que si no cambia hoy de manera paulatina, mañana el mismo mercado lo va a cambiar de golpe, porque las nuevas generaciones tienen otra conciencia y vienen cambios que en ese sentido van a ser inevitables. Nicole, usted lo planteó desde el puro inicio, hay que sumar el apoyo popular. En realidad no hay personas que directamente digan que están en contra, bueno, no tantas que lo digan abiertamente que están en contra de la descarbonización de la economía. Pero ¿cómo podemos, con datos concretos o con hechos, demostrar que la descarbonización va a beneficiar a la población, va a mejorar su calidad de vida y que va a transformar en general la convivencia? Well, I mean, habiendo visto esta resistencia que sucedió este año y más pertinente en años anteriores, es obvio para la gente lo que va a pasar si no cambian. Desafortunadamente, parece que así funcionamos. Parece que nuestro cerebro no nos lleva a cambiar si no es así. De nuevo, establecer incentivos, haciéndolo difícil hacerlo malo, lo equivocado, y incentivar lo bueno para llevar a la gente donde cambien y vean las ventajas. Los mejores ejemplos de las empresas, de las mujeres, partes de la sociedad, que mientras más entre a la mentalidad como ciudadana se facilitará el cambio. Y no es fácil el cambio para ninguno de nosotros, y esto no es una excusa para no comenzar a hacer algo ya. Alden, with the idea de que no es fácil el cambio, cómo convencer a la industria y a las personas de que efectivamente ese cambio, aunque no es fácil, es lo mejor.
Yo creo que la industria y los negocios cada vez más se dan cuenta de qué es lo que deben hacer, comprenden que su modelo de negocios y la forma en que están haciendo todas las cosas está siendo amenazado por el impacto del cambio climático. La nueva generación, los jóvenes no van a querer trabajar para una compañía que contamine. Yo creo que los individuos es diferente, es más que nada cultural. Hay que darle no solamente el temor de lo que puede suceder, si no cambiamos, Nicole tiene razón, estamos viendo esa percepción, hay que darles esperanza, una visión de un futuro positivo de ellos y sus familias, un lugar para ellos mismos y básicamente el movimiento climático no hemos hecho suficiente en crear esa visión de un futuro positivo. Sabemos en que estamos en contra de la contaminación, pero cero, como que no nos... Si no llegamos a cero, parece que no tenemos un buen futuro. Y el objetivo es cambiar los políticos, porque estamos viendo liderazgo a nivel nacional. Mi país, la mitad de alcaldes, de gobernadores, de funcionarios están tomando acción. La mitad de la población del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Por eso tengo este pin, todavía estamos adentro. Porque a pesar de que tenemos un presidente genio, la mayoría de los ciudadanos no quieren dejar los acuerdos climáticos, se quieren comprometer. Los políticos lo captan, los líderes tienen que alcanzar al mundo en esto y lo hemos visto a nivel nacional con varios países en desarrollo, países vulnerables, pero no lo vemos en las grandes economías del mundo, no solamente mi país, sino Brasil, China, India, Japón, aún partes de la Unión Europea. Los políticos tienen que alcanzar a la gente, como decía Al Gore, necesitamos voluntad política, pero la voluntad política es un producto renovable. Paola, ¿cómo vender esa esperanza? Precisamente de lo que Alden estaba planteando, ¿verdad? La esperanza de que un cambio es posible y que un cambio va a hacer que mejore nuestra calidad de vida y se transforme en general la sociedad de cómo convivimos y cómo, digamos, generamos política también. Hay que aprovechar cada ventana que tengamos para comunicar y comunicarlo de una manera integral. La gente no se mete, sí, o sea, la mayor parte de la gente sí, pero hay gente que todavía no hace clic con el mensaje de quedan 15 años para echar a andar la supervivencia del planeta, porque no es un mensaje tal vez que le llegue, no sé por qué, pero no les llega. Entonces hay que hablarles desde donde logremos generar empatía, sea a nivel de rentabilidad económica, sea a nivel de su actividad productiva inmediata, hay que buscar diferentes mensajes para llegar a diferentes grupos, emular mucho las buenas acciones. Hoy por hoy nuestros políticos, que son igual de genios por acá y que siguen emulando el petróleo, se niegan a creer que grandes casas automotrices han puesto ya un deadline a la producción de automóviles que utilicen hidrocarburos. Y es porque nosotros mismos nos encargamos de que las noticias buenas no las difundimos con la misma fuerza que las noticias malas. Hay que comenzar a mostrar mucho y evidenciar el cambio de paradigma. Cada vez que una casa automotriz grande hace un cambio de paradigma, buscar aplaudirlo, mostrarlo. Cada vez que un país toma un paso valiente en la transformación de su política pública, en ese sentido, aplaudirlo también y no enfocarnos solamente en el mensaje pesimista y de desesperanza, sino también compartir esas grandes acciones como ver una niña de 16 años recorriendo el mundo, diciéndole a los adultos cambien ya de paradigma y demás. Estas pequeñas acciones poco a poco van cambiando la mentalidad y es la única manera de combatir el egoísmo de unos pocos, porque son menos, pero tal vez tienen más dinero para hacer calar su mensaje. No, muchísimas gracias Gonzalo, Andrea, Nicole, Alden y Paola por haber estado acá en el análisis de descarbonización de la economía, retos y rutas. Muchísimas gracias a todos y a todas y muy buenas noches.